Es increíble pensar cómo la censura dictaba qué películas podías ver en aquella época. Muchas de estas películas hoy apenas levantarían una ceja, pero en su momento, los censores se pusieron histéricos. Hubo un director que recibió amenazas de muerte de rancheros que pensaban que había ido demasiado lejos. Un productor, supuestamente, vomitó durante la primera proyección de una de estas películas. Y en otra, la gente empezó a gritar literalmente, «¡Quemen el cine!». Cannibal Mesa 1972. Este spaghetti western quizá sea el más desagradable y brutalmente violento jamás rodado. Un sargento transporta a una cadena de convictos peligrosos por las montañas. Son atacados, quedando solo el sargento, su hija y 7 prisioneros psicópatas. A partir de ahí, es una espiral de violencia, agresiones, insinuaciones de canibalismo, vísceras expuestas en primeros planos, sesos salpicando la pantalla e incluso un plano cercano de un cadáver carbonizado. Y la famosa escena de extracción de oro, alguien es desmembrado para recuperar las pepitas que había tragado. Esa secuencia fue eliminada por completo en los primeros estrenos en Estados Unidos. Originalmente no iba a ser tan sangrienta, pero el productor presionó al director para rodar más escenas y elevar el nivel de gore. Los distribuidores estadounidenses vieron la brutalidad de la cadena de prisioneros y se negaron a estrenarla sin cortes masivos. Un ejecutivo llegó a decir que era una película de terror, no un western. El director no cedió, así que apenas se vio en Estados Unidos, y solo en cines de serie B con versiones muy recortadas. Su fama de el western más violento de su época sigue intacta. Sand Creek Massacre 1971, basada en la masacre real de Sand Creek, esta película le da la vuelta al guión. La caballería estadounidense son los villanos, masacrando a los Cheyenne con un nivel de detalle que dejó al público en shock. Escalpamientos, decapitaciones, niños abatidos. No es de extrañar que la gente perdiera la cabeza. En un pase previo, el público empezó a gritar, «¡Quemen el cine!». La secuencia de la masacre dura 20 minutos y la MPAA obligó a cortar mucho material para darle una clasificación R. En Reino Unido fueron aún más estrictos, recortaron casi 7 minutos del final. Cuando se emitió en la televisión británica en 1980, directamente eliminaron toda la masacre. No se vio completa allí hasta 22 años después. Pese a todo, fue un éxito. Costó 3,5 millones y recaudó más de 8, y se ganó su reputación como una de las películas más salvajes de la historia. Soldier of Vengeance 1970, una de las películas perdidas que solo aparece de vez en cuando en televisión. Es la respuesta de Hollywood a Grupo Salvaje de Sam Peckinpah, un western de venganza protagonizado por Gene Hackman, Oliver Reed y Candice Bergen, que había rodado Soldier Blue el año anterior. Hackman interpreta a un ranchero que cree que Reed ha secuestrado a su esposa, y se obsesiona con cazarlo. Hay torturas, desmembramientos e incluso una escena en la que un personaje es obligado a comerse sus propios dedos. El productor Helmut Dantine, según cuentan, vomitó durante la primera proyección. El director Don Medford se negó a suavizar la violencia, alegando que la frontera no era educada y que la gente moría de forma horrible. United Artists exigió cortes, especialmente en una escena de agresión al personaje de Bergen, que Medford recortó a regañadientes. Aún así, recibió una calificación R dura y algunos cines se negaron a proyectarla. Trail of No Mercy 1972, Burt Lancaster interpreta a un veterano explorador que sigue el rastro de un grupo de apaches. El director Robert Aldrich no se guardó nada, colonos torturados de forma gráfica y la caballería actuando con igual brutalidad. Hay una escena de ataque a la esposa de un colono que hizo que la audiencia de prueba abandonara la sala. United Artists exigió cortes, y aún así, en 1972 el resultado dejó al público impactado. En Reino Unido la censura la rechazó directamente por ir muy por encima de los límites aceptables. La versión íntegra desapareció hasta 2018, cuando se proyectó en festivales y dejó a todos boquiabiertos. Quentin Tarantino la considera su western favorito de los 70, elogiando la mezcla de brutalidad bélica y del género. Aviso, no es apta para estómagos sensibles. Town Called Bastard 1971, originalmente titulada así, los distribuidores estadounidenses cambiaron el nombre para evitar que la palabra bastard asustase al público. Arranca con un despiadado forajido mexicano masacrando un pueblo entero. 10 años después, una misteriosa mujer ofrece una gran recompensa a quien lo mate. Con Robert Shaw y Telly Savalas como protagonistas,
El director Robert Parrish se volcó con escenas de ejecuciones masivas, sacerdotes asesinados y profanaciones de iglesias. La censura británica exigió numerosos cortes. La estadounidense fue peor, eliminando casi 14 minutos. Parrish afirmó que destrozaron el mensaje político de la película, y la versión mutilada no tenía sentido. No fue hasta 2018 que se recuperó su montaje original. Cowboy Reality 1973. Este western sigue a un joven que sueña con la vida de vaquero y convence a un capataz para unirse a una conducción de ganado. Pero en lugar de una aventura romántica, recibe un baño de realidad. El director Dick Richards buscó la máxima crudeza, con violencia realista que sorprendió a 20ª Century Fox. La censura exigió cortes, sobre todo en una escena donde a un hombre le vuelan la cara en plena cena. Richards no quería tocarla, pero cedió. Con un presupuesto de menos de $1 millón, recaudó unos 4 millones, nada mal para un western sin grandes estrellas. Revolution's Fire 1974, la épica de Sergio Leone fue destrozada por la censura estadounidense hasta el punto de que el propio Leone dijo que era otra película. La historia sigue a un experto en explosivos irlandés y un bandido mexicano atrapados en una sangrienta revolución. Fusilamientos, fosas comunes, ejecuciones. Una escena de soldados ahorcando a aldeanos y masacrando familias fue eliminada en E.U. También recortaron la secuencia en la que el personaje de Rod Steiger descubre que han asesinado a sus hijos. Leone protestó, se quedan con las explosiones pero quitan los motivos para ellas. Costó 5 millones y la versión censurada apenas recaudó 4 en E.U., pero en Europa, con el montaje íntegro, hizo más de 20 millones. Frontier Retribution 1973. Clásica historia de venganza. William Holden interpreta a un ranchero cuya familia es masacrada por los queros y recluta a un grupo de convictos para cazarlos. El director Daniel Mann fue explícito con la violencia, sobre todo en la escena inicial de la masacre familiar y en otra de tortura lenta. La censura no toleró el nivel de crudeza y obligó a recortar, especialmente el después de la matanza. Mann defendió que la violencia gráfica justificaba la motivación de los personajes, pero perdió la batalla. El resultado fue un fracaso, costó 3 millones y apenas recuperó 2,5. Chato's Revenge 1972, Charles Bronson interpreta a Chato, un mestizo apache que mata en defensa propia a un sheriff racista y es perseguido por una partida que se hunde en la barbarie. El clímax incluye una brutal escena de agresión a una mujer nativa. United Artists se horrorizó y pidió cambios. El director Michael Winner se negó. Esto es lo que realmente pasó en la frontera. Los estadounidenses no pueden enfrentar su propia historia. Ante la amenaza de meter la película en un cajón, tuvo que ceder. Aún así, sorprendió a quienes esperaban un western clásico. Con un presupuesto de 1,5 millones, recaudó casi 6, y dividió a la crítica. Bronson dijo después que fue el papel más honesto que interpretó. Teacher's Torment 1971, incluso para los estándares de los 70, esta película es durísima. Michelle Carey interpreta a una joven maestra que, viajando en diligencia, es atacada por una banda liderada por Keenan Wynn. Matan a todos los demás pasajeros, la secuestran y la someten a abusos atroces. Henry Silva interpreta a un apache llamado Chato que la rescata, la ayuda a recuperarse y la entrena para vengarse. Lo más perturbador es ver a actores como Wynn interpretando villanos tan sádicos con una aparente naturalidad. La censura, como era de esperar, se volvió loca con esta película. Y así, entre recortes, proyecciones secretas y escenas que casi nadie vio completas, estos westerns rompieron todas las reglas. Algunos fueron destrozados por la censura. Otros sobrevivieron en copias olvidadas. Pero todos dejaron una cicatriz en la historia del cine. Porque el salvaje oeste nunca fue tan salvaje como cuando intentaron ocultarlo.